Bien, vamos nuevamente con el tema. Ya estamos en la unidad número 4 sobre las operaciones aeronáuticas. Vamos a hablar de dos subtemas. Uno va a ser de la administración de una línea aérea de carga o pasajeros, y el otro subtema, es operaciones aeronáuticas que existen dentro de una línea aérea comercial mexicana. Para esto ya hay un trabajo que vamos a realizar, y ya hubo un adelanto, que es una mesa redonda respaldada por un trabajo. Esa mesa redonda, de favor, tienen que discutirla en WhatsApp mediante mensajes de video, mensajes de voz o de texto sobre los indicadores y procedimientos administrativos de una línea aérea mexicana. Esto lo teníamos como fecha límite hoy 17 de marzo, pero nos vamos a agarrar hasta el viernes. ¿Qué te parece? Bueno, entonces empecemos empecemos nuestro tema más bien. Se considera transporte aéreo a toda actividad cuyo fin sea el traslado de pasajeros o carga mediante una aeronave de un lugar a otro. En esta categoría se cuentan el avión, helicóptero y globos aerostáticos. De hecho, el transporte aéreo es el más seguro de todos los transportes, y esto es en virtud a los adelantos de la navegación aérea, las telecomunicaciones, así como a las facilidades electrónicas o aviónica. Han permitido que la aviación progrese de manera maravillosa, ¿sí? De hecho, igual y mucha de la tecnología que tienen ustedes en sus manos, como el celular, como sus pantallas, como sus automóviles, tomaron de la tecnología del desarrollo de las aeronaves. De hecho, goza de la ventaja de la continuidad de esta tecnología. Y aparte de esto, pues este medio de transporte pues está prácticamente alrededor de todo el mundo, sobre tierra, sobre montañas, sobre el mar, sobre ríos. Pero como todo tiene un costo, y es su infraestructura amerita, y no nada más la infraestructura física, también la humana. Es un costo alto, es mucho más que otro medio de transporte. De hecho, el transporte aéreo puede tener fines civiles o militares. De hecho, en el aspecto civil se ha desarrollado un modelo de negocio basado en líneas aéreas que prestan el servicio de transporte de pasajeros o carga con objetivos comerciales, y comúnmente se menciona como la industria aérea. Entonces, el mundo de las líneas aéreas es complejo. Hay compañías que exclusivamente se dedican a transporte de pasajeros, pero también de carga de manera regular, es decir, que tienen itinerario y ruta fija. Pero también hay hay otra modalidad donde se puede rentar, se llama charter. Entonces, dentro de las líneas aéreas de las que se dedican al transporte de pasajeros, se tienen las aerolíneas regionales, que normalmente operan aeronaves de capacidad mediana y baja en rutas cortas o con baja demanda, o con frecuencias altas. Generalmente solo se realizan vuelos domésticos y rara vez internacionales. La mayor parte de las aerolíneas de bajo costo se incluyen en este grupo. La empresa de objeto de estudio, de la que les voy a platicar, está en este ramo. Quiero precisar. Las aerolíneas troncales operan una flota amplia con muchos tipos de aviones de muy diversos tamaños, desde pequeños aviones regionales hasta jumbos para vuelos intercontinentales. Se caracterizan por tener una red que combina vuelos de larga distancia con vuelos de media y corta distancia, según un modelo de centros de distribución. La globalización de la competitividad y la excelencia de servicios de una organización son tópicos más sobresalientes en estos últimos tiempos. Es decir, estamos ya en pleno siglo XXI. Estos existen paralelamente a una realidad concreta y preocupante, cuya característica principal describe crisis en diversas áreas específicas en lo respecta a economía, política, finanzas. México
escapa a esta realidad. Sin embargo, hoy por hoy, ser competitivo y alcanzar la excelencia es más que un reto, es una necesidad para una línea aérea. Como los tiempos son diferentes hoy en día que hace 50 años, hace 60 no se preocupaba mucho por el petróleo, pero hoy ya se preocupa por el costo de combustible. Entonces se tiene que checar nuevas maneras de hacer negocios, nuevas alternativas. En los últimos 15 20 años ha aparecido una alternativa y se llaman las aerolíneas de bajo costo. De hecho, esto empezó originalmente en los 90, y eso fue en Estados Unidos y se extendió hacia Europa. Es decir, buscaban sus costos de operación mínimos, es decir, tuvieron que ubicar al personal que fuera multitareas, porque antes se dedicaban nada más a operaciones, otros a pura limpieza, otros a lo que viene siendo todo tráfico. Hay algunas líneas aéreas de bajo costo que inclusive el piloto cobra, el piloto hace tráfico, el piloto limpia, y en ocasiones se checa las personas. No todas son así, pero se los dejo como comentario. De hecho, las aerolíneas ABC o de aerolíneas de bajo costo están proliferando actualmente porque son de servicio, son de un servicio limitado en la cuestión económica. Antes, en una compañía aérea tradicional, te regalaban el refresco, te regalaban las papitas, te regalaban la botana, todas estas cosillas. Hoy ya no. Hoy te cobran hasta por expedirte tu pase de abordar y no salir a bordo. Te cobran la copa, el refresco, el agua. Y es que tienen que recurrir a eso para hacerse competitivos y para generar su margen de ganancias. Pero esto impacta al cliente final. La idea de hoy es que la competencia es fuerte, entonces, pero también se incrementan los costos. Y esto también tiene que ver con el combustible. También los costos de mantenimiento, el equipo y flota, el área laboral. Y son muchos recursos, se tienen que aprovechar. Y están haciendo lo posible hoy las líneas aéreas por aprovechar, ajustando salarios. ¿Sí? Desgraciadamente, pues, estas épocas son difíciles y las líneas aéreas tienen que hacer su reingeniería para combatir eso. Trata de ubicarte, porque hay unas aerolíneas de mucha fama que los pilotos vuelan muy poco tiempo y ganan una lanísima. Te sorprendería lo que un piloto, un comandante de una aerolínea de buena fama, llámese Aeroméxico, llámese Delta Airlines, llámese KLM, gana por mes. Gana arriba de los 100,000 pesos. Te lo comento. Pero esto al final impacta en los gastos de la empresa, porque son seguros, mantenimiento personal, combustibles, avituallamiento, operaciones en tierra, seguros, pagar servicios en rampa. Todo eso se incrementa bastante. Entonces, vuelvo a repetir, tienen que hacer sus ajustes. Y las aerolíneas ABC de bajo costo, pues es donde están anidando, donde están proliferando. Pero también se tienen que aprovechar los recursos humanos. Y lo repito una vez, tienen que aprovechar. Antes nada más eran de una tarea, ahorita son multitareas, multitask. Entonces esta empresa en ese momento tuvo que asociarse con otra empresa en un programa que se denomina códigos compartidos, es decir, con otra línea aérea, y se complementaban, donde la otra línea aérea no podía llegar y esta línea aérea mexicana X podía llegar, complementaba. Y si esta línea aérea mexicana X iba a otro lugar y no
y en ese lugar tenía que viajar tenía que transportar a sus pasajeros hacia otro destino y no podía por lo limitado de sus rutas, pues la otra línea aérea con la que hizo el convenio o por el código compartido tomaba a sus pasajeros y se los llevaba, y eso les beneficia a ambas aerolíneas. Y eso pues para mantenerse, porque no pueden tener todas las rutas, son carísimas. Y aparte hay algunas que nada más llevan unos cuantos pasajeros, porque la aerolínea de código compartido pues tiene más tiempo, tiene más experiencia, tiene más publicidad, entonces le conviene más a esta aerolínea mexicana X. Bien, te hago paréntesis porque traigo acá mi plumilla. La empresa, ojalá ponte a trabajar y ya, y no es cierto. Hay ciertos factores sobre ella, y en la situación que estaba en ese momento, podíamos identificar a esta empresa de la siguiente manera para poder entender la organización que les voy a explicar. Hay factores internos que se conforman en 5 partes. Está su estructura, la cultura, la tecnología, la comunicación y las relaciones psicosociales. Platiquemos de la estructura. La empresa mexicana de transporte aéreo X, en ese momento que tenía 2 vicepresidencias bajo el Consejo de Administración, la vicepresidencia de Finanzas y la vicepresidencia de Operaciones. Ellas o esas vicepresidencias se dirigen de forma independiente. No obstante, la vicepresidencia de Finanzas autoriza cualquier tipo de costo que se ha de realizar en toda la empresa, incluyendo en el área de operaciones. Y es en virtud de que se enfrenta a competencias intensas. El grado de descentralización que se utiliza es la descentralizada, de lo que permite mejorar la capacidad de respuesta. Sucede que tiene que agilizar las tomas de decisiones para poder operar, para poder dar mantenimiento, para hacer sus convenios comerciales, para pagar salarios, entre otras cosas. Tiene que ser a manera tal que la estructura de organización responda oportunamente, porque no, imagínate, dicen, oye, ¿sabes que necesitamos tantos millones de pesos para contratar el mantenimiento de las aeronaves? No, espérate, no hay dinero, vamos a juntar lana. Pero espérate, tenemos que hablar con Perenganito, luego con Sutanito, con su director tal, luego con el director tal, y luego el director tiene que hablar con el director adjunto, y vamos a ver, espérate, tenemos unos 15 días. Pues en esos 15 días ya se vino para abajo la empresa. Entonces tiene que ser la comunicación más directa. Entonces, esta empresa, la Aerolínea Mexicana X, cuenta con una estructura y sistema de organización formal. Delegan a sus oficinas regionales la capacidad de tomar decisiones para responder oportunamente al mercado de las condiciones sociopolíticas del país, sin tener que solicitar autorización para ello. Es lo que te comentaba hace unos momentos. De hecho, la estructura de esta organización se define por la forma en que se divide el trabajo, considerando la coordinación de las áreas. La tipología es lineal, porque existe comunicación directa con otras áreas. Separa siempre las funciones de planeación y control. El tipo de departamentalización es funcional, y la autoridad es responsabilidad también. Es decir, la responsabilidad es de la siguiente manera. Vamos a ver un momento lo que viene siendo un diagrama. Estamos explicando sobre la estructura de organización de nuestra línea aérea. De hecho, todas las empresas grandes tienen un consejo de administración. Normalmente tienen tesoreros, tienen presidentes,
tienen quien fiscalicen hasta arriba, pero son los que ponen la lana. Y de ellos toman ciertas decisiones para hacer la empresa. De ahí ya se bajan las instrucciones hacia un vicepresidente ejecutivo de operaciones y un vicepresidente ejecutivo de administración y finanzas. En el caso del vicepresidente ejecutivo de operaciones, tiene al menos 4 gerencias. El gerente de ingeniería y mantenimiento, la gerencia de operaciones de vuelo, gerente de seguridad, el gerente de recursos humanos, la gerencia de relaciones laborales. Bueno, platiquemos sobre esto. En la gerencia de ingeniería y mantenimiento es donde se tienen que planificar los mantenimientos, se tienen que hacer las reparaciones, mantenimiento preventivo normalmente, se tienen que comprar, se tienen que tener las refacciones, se tienen que almacenar. Bueno, mientras que la gerencia de operaciones de vuelo es donde van a estar los pilotos y donde van a haber un jefe de operaciones relacionado con esas operaciones de vuelo. Va a haber un área de capacitación de pilotos. También va a haber un supervisor de control de tripulaciones. Obviamente que la gerencia de recursos humanos tiene que ver también con personal, pero también con un coordinador que va a ayudar para la capacitación. Hay una gerencia de relaciones laborales y depende también de esta gerencia un supervisor de seguridad. Bien, todo esto es en cuanto a las operaciones. En cuanto al vicepresidente ejecutivo de administración y finanzas, pues ahí es vasto porque ahí se manejan dineros, pero también se genera dinero. Si te das cuenta, dentro de este diagrama, vemos que del vicepresidente ejecutivo de administración y finanzas, tenemos gerente de paquetería y express, manejan carga también. También tiene un gerente de alianzas comerciales y calidad en el servicio. A su vez, tienen un asesor de planeación y ventas, un gerente de tesorería. También tiene un gerente de programas turísticos. También tiene un gerente de planeación comercial. Un subgerente que se encarga de manejar los itinerarios. Y también subgerente de reservaciones y servicios. Tienen un director comercial, que es muy importante, porque de hecho este director comercial maneja a toda la gran parte de la rama, y también un subdirector de Contraloría, es decir, pues tienen que checar las entradas y las salidas y tienen que estar constantemente haciendo auditorías para que sean las cuentas sanas. Tiene un gerente de información financiera y un gerente administrativa. Este es de manera general. Bien, voy a poner pausa. A nuestro tema, vamos a platicar sobre la cultura de la empresa. La cultura de la empresa no sigue lineamientos de políticas, sino que va en concordancia con su misión y su visión. La visión es optimizar el tiempo de los clientes, brindándoles un servicio de transporte aéreo seguro, puntual y de calidad, siendo rentable y financieramente estable, en beneficio de nuestros accionistas, del personal y de México. La visión: ser la línea aérea ejecutiva de México preferida y reconocida por sus clientes como líder en seguridad, puntualidad y servicio. Los valores son creatividad, buscar mejores formas para el desarrollo de nuestras acciones, trabajo en equipo, integración de acciones y voluntades para el éxito de la operación, disposición oportuna, responsabilidad y servicio, desarrollo y crecimiento, es decir, otorgar facilidades para la mejora profesional y personal, reconocimiento, distinguir el desempeño extraordinario, ambiente seguro y alegre, disfrutar el trabajo en un estado de confianza. Pero también el ambiente que se maneja es la tecnología. De hecho, hablemos del avión ATR-42, que es de 48 plazas,
son de origen o de fabricación franco-italiana. Tienen sistemas avanzados de navegación para navegar. Se consideran de los equipos más confortables y más modernos. De hecho, prácticamente operan en cualquier tipo de aeropuerto. Esto por sus tipos de motores que son turbohélice. Y lo hacen en rutas regionales de corto y mediano alcance. De hecho, los ATR o 42 son pequeños. El costo de mantenimiento es relativamente barato. El consumo de combustible es 40% menos que los aviones de turbina. Sí, lo que significa que el costo de operación de la empresa es muy bajo. Y se puede cubrir, de esos 42 pasajeros, se puede cubrir con 8 pasajeros o tramo volado. Esto va a depender mucho de la distancia. Otra ventaja que tienen los aviones es la tripulación. Requiere de menor cantidad que en otro tipo de aeronaves, ya que son operados por un comandante, un copiloto y un sobrecargo. Esta aeronave pues se caracteriza por tener un nivel de ocupación bajo, pero por eso es ejecutivo. Pero precisamente por los precios que van a cubrir el costo de las operaciones. Y gracias a las alianzas comerciales con otras empresas, y pues de hecho pues lo tienen que hacer para que haya conveniencia al tener la poca ocupación de pasajeros. Es muy importante la comunicación y tiene un sistema de comunicación hacia todas las áreas de la empresa. Y esto, como lo comenté hace rato, sirve para una toma de decisiones oportuna. La comunicación. De hecho, la comunicación tiene que ver con la información. Este tipo de comunicación puede ser vertical, horizontal y diagonal. Y es de la siguiente manera. La comunicación verbal, mediante filtros formales. Por ejemplo, antes de comunicarle algo a su jefe, este debe ser consultado por un supervisor. La comunicación escrita por medio de memorándum o correos electrónicos. Pero hasta ahorita, inclusive ya el WhatsApp se está utilizando. Las instrucciones son formalmente escritas y si llegan a ser procedimientos, estos se agregan posteriormente a los manuales de cada área. Las solicitudes hechas deben de ser por correo electrónico y con filtros formales. Actas e informes. Las formalidades, los informes contienen datos estandarizados y preestablecidos. Las actas se escriben en reuniones entre directivos. Se transcribe el resultado de una reunión como es la junta de puntualidad. Y 4, los manuales que establecen los procedimientos en la empresa ante determinada situación. Agarramos el mismo diagrama de flujos que hace rato y los bloques son los mismos. Esta vez aparecen las líneas de comunicación. Por ejemplo, el supervisor de control de tripulaciones tiene comunicación con el coordinador de mantenimiento y es obvio, porque si falla alguna aeronave, el coordinador de mantenimiento controla y sabe cuándo está o no está la aeronave y debe de comunicarlos a quien supervise las tripulaciones de vuelo. Como ejemplo, inclusive el jefe de pilotos tiene la comunicación con el supervisor de control de tripulaciones simplemente para saber quién, cómo y programarlos. No se ve bien. El otro detalle, nada más, fíjate, cómo desde la en este caso, desde la Vicepresidencia Ejecutiva de Administración y Finanzas, es decir, del área de la dirección comercial, tenemos en este caso el gerente de planeación comercial, cómo es que mantiene esta comunicación hasta con el subgerente de ingeniería. Es decir, tiene que ver que a veces tienen que quitar asientos, se tienen que poner asientos, quizá tengan que llevar carga, qué sé yo.
Así debe ser, la comunicación debe de fluir, por ejemplo. Las relaciones psicosociales en esa empresa. De hecho, en virtud que transporta pasajeros, los costos son elevados, los presupuestos son reducidos, hay mucha competencia por los pasajeros. Los empleados de las líneas aéreas representan la vanguardia en la batalla que se libran en las líneas aéreas para asegurar la supervivencia de las mismas. Los presupuestos son reducidos. Y de hecho, los más expuestos son las primeras víctimas. Es importante un ambiente laboral óptimo, obviamente para los empleados, ya que un entorno saludable pues tiene que ver directamente en el desempeño de los mismos empleados y también tiene que ver con su puntualidad en las operaciones de vuelo. Obviamente para los empleados, ya que un entorno saludable Bien. pues tiene que ver directamente. De hecho, las líneas aéreas buscan estrategias que ayuden a los empleados a combatir el estrés y la presión. Es decir, tiene mucho que ver con la salud, con los aspectos relacionados con las condiciones higiénicas, médicas, condiciones ambientales de desempeño laboral. También tiene que ver con la seguridad industrial, seguridad en el trabajo, la misma capacitación, la motivación, la calidad de vida en la misma organización, la imagen de la empresa, y es decir, cómo se identifican también con la misma. Los factores externos de la empresa. La motivación, la calidad de vida. Caramba. Quizá es de lo más difícil para la empresa porque no tiene control sobre sus factores externos. Y en este caso, como es una línea regional y es nacional, pues tienen que ver los factores, en este caso con las competencias en el interior. Hay otros factores internacionales que tienen que ver, por ejemplo, el costo de los hidrocarburos, que incide directamente sobre el costo del combustible. Bien. Esta empresa, igual que otras, pues son del medio aéreo. Y los factores externos al que se exponen, ¿sí? Pues, por ejemplo, cuando entra el insumo, tiene que ver con la demografía, con la política, con la economía, con la competencia, con la cultura. Finalmente, ya pasando esos factores, se ofrece el servicio. Otro factor es el factor político. Y esto tiene que ver, ¿sí?, con las condiciones que establece, en este caso, pues el gobierno y el país, y pues va a afectar de manera directa o indirecta. Aquí, pues, es breve, habla sobre un acuerdo sobre la política aeronáutica del país. En ese momento fue con Vicente Fox Quesada. Y aquí están, pero no voy a platicar más al respecto, pero sí te voy a platicar sobre la competencia. De hecho, las líneas aéreas hoy en día siguen y van a seguir siempre librando mucha batalla, esto por los pasajeros, por las rutas, por los costos, por la carga. Entonces, conforme pasa el tiempo, ahorita el coronavirus nos detuvo un poco, pero la tendencia es que vaya creciendo. Es decir, después de este coronavirus tiene que ir un crecimiento sostenido. Y de hecho, pues, todos quieren ganar, pero hay una competencia de precios. Y es una arma clave en la mercadotecnia. Y esto lo utilizan las líneas aéreas para obtener una mayor ganancia, una mayor participación en el mercado de la recreación. Bien. De hecho, pues, como vuelvo a repetir, tienen que hacer alianzas entre las líneas aéreas para que no se ganen el mandado y puedan aprovechar. Otro factor externo es la economía. Como te comentaba hace rato, el precio de la turbocina pues se está incrementando. Aquí este dato es de 2007 al 2010 incrementado, pero imagínate, en este 2021
Si originalmente el combustible estaba a 12, 13 pesos, ahorita está a más de 20 pesos. Más de 20 pesos, imagínate. ¿Cuánto le sale a una línea aérea? Que tiene que llenar más de 10,000. En este caso, está entre 5,000 y 10,000 litros por operación. ¿Cuántos de lana? Échale. Bien. Entonces, créeme, se hace influencias el costo. Entonces, en este caso, como tiene el ATR-42 y como es de turbohélice, gasta un 40% menos de combustible y eso lo hace más económico. Que recuerda el dato que normalmente para las empresas de carga regionales se utiliza mucho el turbohélice porque gasta menor cantidad de combustible y ok, se va a tardar un poquito, pero no es mucho en comparación con la carretera, en comparación con el mar. Van a preferir las líneas de transporte de carga, normalmente turbohélice. Si no, checa los aviones militares. ¿Has visto los aviones de carga militares? Son de hélice, turbohélice. Bien. Bien. De hecho, pues, anteriormente el gobierno se venía involucrando mucho con las empresas para ayudarles y todo esto. No es política de lo que estoy platicando, que quede claro. Pero el gobierno tiene que apoyar a las empresas privadas con las cuestiones fiscales, dar ciertas facilidades para que generen dinero mexicano, pero que se generen empleos y generen entradas. Dinero llama dinero. Pero si no se les apoya las líneas a las empresas mexicanas, por la cuestión fiscal, entre otras cosas, créeme que ahorita como está lo del coronavirus, se complica bastante. No quiero meterme en cuestiones políticas, ¿ok? Aquí en este caso, pues, está un ejemplo de los costos de la turbocina. Estos son precios pasados, ¿sí? En este caso, pues, fíjate, en 2004, 4.39. En 2007 subió casi lo doble a 8.76. 2008 bajó, 2009 subió ligeramente. No quiero hablar de lo demás, ¿sí? Pero platiquemos de la cultura. ¿Cómo piensa el mexicano? A lo mejor me entiendes con este ejemplo. Dime tú, ¿cómo piensas antes de entrar a la universidad? ¿Cómo pensabas con relación a cómo se mueve la cuestión del transporte, cómo es la logística? ¿Cómo es que la influencia del transporte ayuda a comunicar, pero también ayuda a que se mejoren, ayudan a las comunidades, ayuda a papá, ayuda a la tecnología, ayuda al comercio, al negocio? ¿Cómo lo veías antes? ¿Y cómo lo ves hoy en día? ¿Y cómo tu posición, en virtud de que estás estudiando, cambia? Eres más objetivo, pero aparte de eso, las cosas las ves de diferente manera con relación a muchas personas. Es parte de tu cultura. Sin embargo, hay otras cosas que tienes que ir atacando, por ejemplo, la disciplina para tu formación, la manera de vestir, la manera de hablar, qué tanto quieres, el trabajo en equipo, que mucha gente no lo aplica y no lo conceptualiza. El compromiso, no nada más por cumplir con entregar las tareas, sino cumplir contigo mismo. Es un ejemplo. Pero en caso del transporte aéreo, la cultura mexicana, con relación hacia la percepción de las líneas aéreas, de manera tradicional, pues todavía piensan que el servicio, el volar es caro. Ya no, señores. De hecho, a veces sale un poquito más barato volar en una línea de aquí a la Ciudad de México. Sale más barato en una línea aérea porque te haces 2 horas, que por allí en autobús que haces de 13 a 18 horas. Y pues nada más tienes que meterle quizá 500 pesos más o 1,000 pesos más. Claro, depende cuando compres el boleto y dónde compres el boleto. De hecho,
El transporte aéreo es uno de los transportes más seguros, y porque son aviones, porque vuelan y piensan que es muy caro y riesgoso, pero ahorita ya está cambiando eso. Desgraciadamente también con lo que pasó en el 2001 y pues mucha gente desconfió por los ataques a las Torres Gemelas, pero hoy en día todavía está más reforzada la seguridad de la aviación. Te digo porque a mí me toca trabajar en eso. Entonces las aerolíneas de bajo costo es la respuesta a que la más gente pueda volar. Si no, date una vuelta por el aeropuerto, te vas a dar cuenta cuánta gente humilde va y viene. ¿Y qué crees? Bajan del avión, bajan con su maleta y ahí traes arrastrando su maleta desde la sala de llegada, salen del edificio terminal, se van por la vialidad y hasta llegar con la carretera, ahí van a esperar su combi o si no su taxi colectivo. Imagínate qué tan económico es hoy. Otro factor externo es la tecnología. De hecho, es los más importantes de la época. Dices, tecnología, pues si vuelan, lo pilotea el avión y ya. No, papi. Es un poquito más complicado. Ya ves que está el run de que si el aeropuerto de la Ciudad de México, que si el aeropuerto de Toluca, que si el aeropuerto de Tizayuca, y que decían, no, que si el Texcoco era lo mejor o era lo peor. No estoy platicando de política. Tiene que ver mucho con la tecnología. Si el país México hoy está preparado con esa tecnología, porque no basta con lo que yo te diga, que yo me ponga a decir, sí, México hay tecnología y estamos bien capacitados y tenemos el equipo y la infraestructura y todo eso. Vamos a regresarnos tantito. A ver, ¿qué celular traes? ¿Traes uno que te salió 1,000 pesos, 2,000 pesos? ¿O traes uno de que estás pagando en toda tu vida que salió en 20,000 pesos? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Mucha, Y no nada más para mandar WhatsApp o para meterte al TikTok o para el YouTube, no. Mira la calidad de la imagen que te saca el de 1,000, 2,000 pesos y mira la calidad de la imagen que te saca el de 20,000 pesos. Tanto así que lo que estás viendo ahorita yo lo estoy grabando con mi celular, ¿sí? No estoy presumiendo, pero hay que invertirle. Y lo mismo sucede con los sistemas de navegación, con los sistemas en tierra, con los aeropuertos, con las ayudas visuales, con la gente que vas a capacitar. Eso significa lana y la capacitación aeronáutica es muy carísima. No podemos confiarnos. Espero, cuando hablamos de tecnología, es que en el caso de los 3 aeropuertos que acabo de hablar, los niveles de vuelo van a estar más ajustados y tiene que ver con tecnología a bordo del avión, tiene que ver con tecnología alrededor del aeropuerto, tiene que ver con tecnología en el aeropuerto, tiene que ver con tecnología alrededor del mundo, tiene que ver con la capacitación del personal que va a bordo del avión, tiene que ver con la capacitación del personal que está alrededor del aeropuerto, tiene que ver con la capacitación del personal que está controlando los aviones, tiene que ver con la capacitación de los directivos, inclusive los políticos. ¿Y qué crees? Ahí te lo dejo. Es decir, que para que se pueda abarrotar los cielos, Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Ciudad de México, Tizayuca, aeronaves extranjeras, aeronaves internacionales, aeronaves nacionales, aeronaves locales, se tienen que manejar bien los niveles. Y va a ser bien preciso. Van a entrar satélites, como ya te dije, todos los equipos. Tiene que ser bien justo. Porque de no ser así, para no evitar ningún accidente, ¿sabes qué? Hoy el aeropuerto tal va a estar cerrado porque hay mucha bruma, porque los vientos, porque hay mucho tráfico. ¿Y qué crees? Se evitaron el accidente, perfecto. ¿Y las inversiones? ¿Y los millones de pesos que se iban a generar? Dicen que para generar lana tienes que meterle lana. Te lo dejo como comentario, no es cuestión política. Solamente
No nada más sentido común, simplemente de alguien que ha visto un poquito más de todo eso. Bien, estamos acercándonos poco a poco a la conclusión de nuestro tema, pero dentro de la misma tecnología también tenemos la informática. Hace 15, 20 años tenías que llegar, bueno, 10 años, todavía 5, llegabas, tenías que documentar, estaba la gente de tráfico, hacía la grande cola, llevas tu maleta, ¿cómo se llama? Pues me llamo Rico Macuar. ¿Que a dónde va? Que voy a San Juan de la Tiznada. Ok, ¿cuántas maletas llevas? 2 maletas, ok. Y y te empezaban, se perdía tiempo. Si te das cuenta, hoy en día ya no es así, no se maneja ya tanto. Es tanto así que hay kioscos en los aeropuertos donde llegas, metes tu número de reservación, tu código, te sale tu boleto, y ya te dice con su boleto, vas a dejar tu maleta, también que imprimes tu código o tu etiqueta de maleta, la dejas, ya dejas tu maleta, ya documentaste y ya te vas al filtro. Así de rápido. Eso tiene que ver con la tecnología. Quien no sabe sobre aviación piensa que, me meten boleto, me registran y ya no. Los sistemas informáticos están interconectados. Por ejemplo, si hay un plan de vuelo para despegar México-Tapachula, ese plan de vuelo se comunica a las torres de control y a los centros de control de tránsito aéreo. Pero a su vez, las líneas aéreas ya capturaron para el pasajero y esa comunicación ya la pasaron a otra parte de México, inclusive a otra parte del mundo, donde están registrados quién, cuándo, cómo, dónde, de dónde, para dónde, inclusive para identificar a las personas. Tiene que ver con la seguridad de la aviación, informática. Ok, pasemos a insumos. De hecho, la industria aeronáutica se conoce más básicamente aquí en México por las líneas aéreas, pero es mucho más que eso. De hecho, casi no fabricamos aquí aviones, pero se da mantenimiento, se reparan algunas partes, se fabrican algunas partes. Es decir, contamos con ingeniería, manufacturas de primera calidad, y esto para poder competir a nivel mundial. De hecho, pues tenemos aquí una gran cantidad de empresas aeronáuticas, y de hecho tenemos hasta empresas maquiladoras, como sistemas de combustible, cables, condensadores, partes para turbinas, y se mandan ya sea a Estados Unidos, a Canadá o a Europa. De hecho, es un buen componente, las líneas aéreas es un buen componente, excelente componente de la industria, porque es la parte más visible de este sector y incluye en términos de transporte pasajeros, carga, pero también manufactura. Bien, ya estamos terminando. Demografía. El mundo va que está creciendo México también. La gente también, se generan más trabajos, hay más entradas, hay más comercialización y espero que con este coronavirus se recupere. De hecho, después del coronavirus tiene que retomar otra vez y empezar a seguir creciendo. Se van a requerir más aeronaves. A lo mejor antes se pensaba en tener avionzotes grandotes como el 787 para transportar muchos pasajeros, como la de 380 para más de 400 pasajeros, más de 500. Pero ahorita la tendencia es aminorar los equipos de vuelo para 100, cuando mucho 200 pasajeros. Esa es la tendencia. A lo mejor se va a hacer más regional. Todavía falta ver qué pasa. Bien, aquí hay una estadística de pasajeros con los años, ¿sí? A ver,
Tenemos en este caso 5 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 millones, 15 millones, 20 millones, 25 millones, 30 millones. Bueno, si te das cuenta, esta estadística nos está diciendo cómo varió en algunos años, casi se mantuvo, como dirían ahí los políticos, horizontal, la famosa curva. Pero en el 2002 hacia el 2003 incrementa ligeramente, pero ¿qué crees? Después del 2005 al 2006 incrementa más susceptiblemente, pero del 2006 al 2008 se ve bien el repunte. Es decir, ve la diferencia que hay entre los, entre los 15 millones, 17 millones y medio. ¿Qué 17.923? 17.923.482. ¿Ok? En este caso, esto fue en el 2001, a comparación de los, fíjate cómo dobleteó a los 35.056.145 pasajeros. Esto nada más hasta 2008. 2009 bajo. Eso no está actualizado, pero pues es un ejemplo. Pero curiosamente bajó del 2008 a 2009. ¿Y sabes por qué bajó de 2008 al 2009? Aquí se va. 2008 a 2009. Bajó el transporte casi 4 millones de pasajeros por año. ¿Y qué crees? Pues por un virus, el alfa H1N1, fue cuando empezó. Fíjate, pues hoy en día bajó mucho más la curva por el coronavirus, muchas empresas cerraron. Que aquí en Tapachula, pues todavía se mantienen más o menos las operaciones, pero hay estados donde bajó bastante, y en países bajó mucho, y todo por el coronavirus. Ay, caramba. Entonces, pese a esto, ahorita que primero Dios pase el coronavirus, otra vez se va a ir incrementando a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí no voy a hablar de cantidades, pero esa va a ser la tendencia. De 1989, ¿sí?, hasta el 2006 en este caso, fíjate cómo es que, por ejemplo, acá te manejan 4.843 de que cierta aerolínea hasta 18.918. Como en 1989 otra aerolínea, 13.733 pasajeros hasta 29.807. O esta, que va de los 18.576 hasta los 48.000. Cómo fueron incrementando. Entonces, la tendencia después del coronavirus es a crecer. Y las empresas aéreas también meten lana al país. Aquí hay unos datos que están hasta 2007, pero es dinero que está entrando para producir, y es muchísimo dinero, tanto de vuelos regulares, ¿sí?, 2007-2009, también como los vuelos no regulares. Están aquí los crecimientos de las aerolíneas hasta de 2002 a 2009 en promedio de operaciones por mes. Por ejemplo, dice, a las aerolíneas de bajo costo incrementaron desde el 2005, desde 39 hasta 2.931. Sí, aquí Cero California, de 1.679 a 1.338, bajó. Aerovías de México, como ha variado a volar. Mexicana Aviación ya se fue esa aerolínea, ¿sí? Como bajaron las operaciones promedio, pero
El 2009 bajaron precisamente por el virus del el N1H1. En fin. Bien, ya no voy a meter más porque ya son datos, pero sí quería platicar sobre cómo está conformada la aerolínea que platicamos. Aeromar, pero en el 2009. Con eso estamos concluyendo el tema, pero no haya sido aburrido. Gracias. Parar video.